Iniciar. Nuevamente vamos a graficar esta función. Aquí ya la tenemos. De menos 5 decíamos que se vaya incrementando de uno en uno hasta llegar a 3. De tal manera que la gráfica para esta función puede quedar así, ya la vimos ayer. Los valores de x, ¿verdad? Los podemos obtener rápidamente así, escribiendo ahí x y sacando los valores. Y f de x, pues haríamos algo semejante, ¿verdad? Ponemos igual y ya se obtienen los valores. No sé si hay algún problema para cómo sacar estos valores. Muy bien, entonces la gráfica, voy a graficarla nuevamente porque necesito que ustedes observen algo para que quede claro, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Ok, dígame por favor entonces cuál sería el dominio de la función. De cierta forma ayer mencionamos esto, ¿verdad? El dominio de la función, acuérdense que son los valores que toma la variable independiente x. Es decir, aquí nosotros le dimos un dominio a x de menos 5 hasta 3, pero le podríamos dar más valores, ¿verdad? Por decir de menos 10 hasta, no sé, hasta 30. ¿Habrá problema? Pues no va a haber ningún problema, ¿verdad? El programa, aquí no hay, ¿por qué digo que si habrá un problema o no habrá un problema? Pues me refiero a que si habrá algún momento en que la función tome un valor indeterminado, pues no va a suceder esto. Ayer decíamos que para este tipo de funciones el dominio, es decir, los valores que puede tomar la variable x, van a ir desde menos infinito hasta infinito. Observen ahora qué pasó con la gráfica, ¿verdad? Cuando le di más valores de menos 10 a 30. Pueden ver, ¿verdad? Que acá, ¿verdad? Casi no se nota porque es muy pequeño comparado con los valores que toma ya la función cuando x vale 30, ¿verdad? Por decir acá, cuando x vale 30, pues sería 2 elevado a la 30, ¿cuánto sería? Pues es un valor muy grande, aquí lo podemos sacar, ¿verdad? El valor de la función, cuando está elevado a la 30, pues es 1.074 por 10 a la 9, son 1.074 mil millones, digo billones, ¿no? No, 1074 millones. Es el valor que toma la función. Pero ahora voy a regresarme otra vez a los valores que teníamos inicialmente, que empezaban en 5 y llegaban a 3, ¿verdad? Ahí se pueden apreciar ya los valores más pequeños, ¿verdad? Aquí se ve esta gráfica así porque le estoy dando, perdón, de uno en uno. Si yo le modificara, pues ya se va a ver mejor, pero ahí se aprecia, ¿verdad? Es lo que haríamos nosotros si hiciéramos, ¿verdad? La graficación de manera manual. Ahora bien, entonces no hay dudas, el dominio de la función puede ir desde menos infinito hasta infinito. En ningún momento la función va a tomar un valor indeterminado o complejo. Ahora díganme cuál será el rango de la función. ¿Qué piensan los demás? ¿Están de acuerdo con sus compañeros o no le entienden? Bueno, sus compañeros están en lo correcto, ¿eh? Va de 0 a infinito. ¿Por qué razón? Porque el rango hemos comentado que son los valores que toman la variable, la función, perdón. Y esos valores los estamos representando en el eje Y. Y los valores que toma el eje Y, o sea, que están, perdón, sobre el eje Y, van desde 0, aquí pueden ver, van incrementándose y cada vez van creciendo más y más y más, ¿verdad? Ahorita recuerden cuando le di el valor de 30, ¿hasta dónde se fue? Hasta 1.000 millones, por acá sí, pero siempre va tendiendo hacia arriba, a incrementarse,
hacia infinito. Y el rango tiene valores negativos. El rango no, ¿verdad? El valor del eje Y, ningún valor de la función, perdón, está sobre el eje Y negativo, o sea, no hay. Entonces el rango va a ser de aquí, de 0 hasta infinito. Dominio, eje X, rango, eje Y. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto que acabamos de hacer. Aquí está la misma función, ¿verdad? Y dice, de la gráfica se puede obtener la siguiente información, el dominio, que es lo que acabamos de explicar. Ya dijimos que va de menos infinito a infinito. Le podemos dar cualquier valor a x y la función nunca va a tener un valor indeterminado. Acuérdense que un valor indeterminado, ¿verdad? Es cuando hay una división por cero. O tampoco va a tener un valor imaginario, que entonces ahí también ya cambia la cosa. Ahora bien, el rango, lo que les pregunté, ¿verdad? Pues va de 0 a infinito. Otra cosa, tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. ¿Qué son las asíntotas? ¿Me podrían decir? ¿Nadie recuerda esto? ¿Qué son las asíntotas? ¿Nadie? Bueno, vamos a ver de qué se trata una asíntota. Me voy a llevar esta imagen que tengo aquí, ¿verdad? Me la voy a llevar acá al vicio y vamos a ver qué pasa. Las asíntotas, ¿verdad? Que nosotros vamos a estar analizando acá en este curso, ¿verdad? Pueden ser horizontales, son líneas rectas que pueden ser horizontales o bien líneas rectas que pueden ser verticales o bien inclinadas. En este caso tengo una asíntota horizontal y también puedo tener una asíntota vertical, ¿sí? Pero también puede haber una asíntota inclinada, por decir que esté así, ¿verdad? Así, no sé, en un punto determinado. Bueno, entonces, fíjense bien a qué se refiere esta asíntota horizontal. Me traje esta gráfica de esta función, esta, ¿verdad? Pero el dominio de la función tan solo va de ¿dónde? De menos 5 a 3. Voy a graficar esta misma función, voy a quitar esta información de acá, esto de aquí, ya no, para que no se haga muy extenso esto. Voy a graficarla de menos 500, ¿sí? A 5. Fíjense bien cómo sería la función de menos 500, de ahí seguiría 499, ¿verdad? Para que vaya de uno en uno hasta ahí. ¿Qué pasó con el comportamiento de la función? ¿Me podrían decir? O vamos a darle más acá. ¿Cómo son los valores acá cercanos al eje X? La gráfica se comporta, fíjense bien ahora, como una asíntota de qué tipo. ¿Cómo se comporta la gráfica? Pues aquí, ¿verdad? Veo que el comportamiento que tiene, estoy pegando esta gráfica aquí, miren aquí, si la pueden ver, el comportamiento es de una asíntota, ¿verdad? Horizontal. Acá pareciera que también se comportara como una asíntota vertical, pero nos vamos a dar cuenta que no, porque hay una cierta, pueden observar, hay una cierta curvatura en esta parte. Entonces, a lo que se refiere aquí, ¿verdad? En este tema, en las características de la gráfica que tenemos aquí, pues se refiere precisamente a eso, a que el comportamiento de esta función para valores pequeños de x, para valores negativos de x, pues es que tiene una asíntota horizontal donde cuando el eje y, o sea, cuando el valor de y es igual a 0. No sé si quede claro esto, ¿ah? Si la asíntota estuviera por aquí, pues ya no iba a ser y igual a 0, ¿verdad? Pero en este caso coincide con el eje x. ¿Por qué? Porque el valor de y vale 0. ¿Sí me entienden o no me entienden esta parte? Si no, para graficarlo de diferente forma, miren. Aquí regreso a esta parte
Aquí le di muchos valores, ¿verdad? Le voy a dar menos, le voy a dar por decir de menos 20, que se vaya en 19 y que llegue a 5, ¿sí? Fíjense bien, tan solo para menos 20, ¿cuál es el valor de la función? El valor de la función es cero, prácticamente cero. Donde ya empieza a crecer un poco es a partir de 1. Vamos a ver, calculen por favor el valor de la función vale, cuando x vale menos 20. A ver, díganme cuánto sería. Agarren esto aquí, ¿verdad? Así lo pueden hacer. Cuando x vale menos 20. ¿Sí les da el resultado la calculadora? Le pongo esto. ¿Cuánto da? 9.5 por 10 a la menos 7. Este resultado, ¿verdad? Es como si tuviera después del punto 6 localidades para acá. Este resultado, ¿verdad? Es lo mismo que tener punto 0.000009537. Este resultado prácticamente es cero. Por eso se dice, ¿verdad? Que para esta gráfica tiene una asíntota en y igual a 0. Porque para valores pequeños el valor que toma la función prácticamente es 0. Fíjense cuando x vale 5, menos 5. Le voy a cambiar acá. ¿Qué pasaría si x fuera menos 5? 0.031, que también es un valor muy pequeño, y así se va. Solamente cuando x, ¿verdad?, ya va tomando valores de 0 o positivos es cuando ya empieza a crecer la gráfica. No sé si hay alguna pregunta con esto referente a lo de la asíntota horizontal. ¿Preguntas? Bueno, la siguiente característica dice que no tiene simetría. ¿Qué es eso de simetría? Pues que tenga simetría ya sea con el eje X o con el eje Y. ¿Se acuerdan cómo se dibuja una parábola? ¿Cuál es la gráfica de una parábola, de una función cuadrática? Por lo general esas tienen simetría, ¿verdad? Con el eje Y. Depende de donde esté el vértice, pero si el vértice coincide con el eje Y, pues va a tener simetría, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Pero acá, ¿verdad? No hay ninguna simetría, porque lo que hay de este lado, pues es muy contrario a lo que hay de este otro lado. Bueno, entonces a eso se refieren las características de esta función, y lo último dice que es una función creciente. ¿A qué se refiere esto? De que a medida de que va incrementando el valor de x, también va incrementando el valor de la función, el valor en y. Una función trigonométrica será una función creciente. Por ejemplo, nosotros ya vimos, ¿verdad?, cuáles eran las funciones trigonométricas. Por ejemplo, que yo tuviera el seno de x. ¿Sí? ¿Es una función creciente? Vamos a darle valores más pequeños para que se vea. Pues crece por intervalos, ¿verdad? De aquí a acá crece, pero de acá a acá decrece y vuelve a crecer. Estas no se consideran funciones así como tal crecientes y decrecientes. Son funciones trigonométricas, porque estas cambian, son funciones periódicas. En cambio esta no, y esta a medida de que le das valores empieza a crecer, a crecer, a crecer, a medida de que crecen también los valores de x. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta. Esta es la gráfica de una función para cuando b es mayor a 1, ¿sale? Cuando la base del exponente es mayor a 1. Vamos a ver el otro caso, cómo se comporta la función cuando b es menor a 1. Dice, gráfica de la función exponencial es la misma función, ¿verdad? Tenemos a y b, que van a ser dos constantes, dos números reales, y el exponente va a ser la variable independiente x. Pero ahora vamos a considerar el caso cuando el valor de la base del exponente, ¿verdad?, está entre 0 y 1, es decir, en esos términos está.
Acuérdense que una de las condiciones para este tipo de funciones es que tiene que ser diferente de 1. Bueno, entonces, ¿sí me entienden por qué b tiene que ser diferente de 1? ¿Sí están ahí o no están ahí? Vamos a suponer que yo tengo una función f de x igual a 1 por x. ¿Qué va a pasar con esa función? Fíjense la gráfica, dígame qué pasa con esta función cuando b es 1. Por eso decíamos al inicio de esto que b tiene que ser diferente de 1. Porque es una función constante. Vean, fíjense bien. Por decir, si yo le doy estos valores 1 a la menos 20, empezando aquí, ¿verdad? Vamos a suponer que vamos de 1 en 1. 1 a la menos 20, ¿cuánto sería? Pues sería 1 sobre 1 a la ¿cuánto? A la 20. Y 1 a la 20, ¿a qué sería igual? Pues sería 1 por 1 por 1 por 1 hasta llegar a 20, pues sería 1. ¿Y el resultado cuánto va a ser? 1. Si tengo por decir 1 a la menos 15, ¿esto a qué sería igual? Pues sería 1 sobre 1 a la 15. ¿Y esto sería igual a quién? 1 a la 15, pues es lo mismo que multiplicar 15 veces 1, pues también sería 1. O sea que no cambia esto, ¿verdad? Por eso decimos que la función exponencial, la base de la función exponencial tiene que ser diferente de 1, porque si no, no es una función exponencial, es una función constante cuyo valor siempre va a ser igual a 1 independientemente del valor que tome x. No sé si quedó claro esto. Me voy a regresar a lo que estipulaba ayer esta parte, ¿verdad? Decía, a ver, la función exponencial, sean a y b números reales constantes. Una función exponencial en x es una función que puede escribirse de esta forma, donde a es diferente de 0 y b es positivo, pero tiene que ser diferente de quién? De 1. Ahora sí ya entienden por qué tiene que ser diferente de 1, porque si la base es 1, se torna, ¿verdad? Se comporta como una función constante. Bueno, entonces, regresando al caso, vamos ahora a obtener la gráfica de la función, pero cuando el valor de b está entre 0 y menor que 1. Como ejemplo vamos a considerar esta función, ¿verdad? Que ahora es 0.5 a la x. Quiere decir que esta función, ¿sí? En esta función a, que es el valor inicial, vale 1 y b, la base del exponente, vale 0.5, aquí como está. Ahora se le van a dar valores de dónde? De menos 3 a 5 para ver el comportamiento de la función. Me voy a ir acá, ¿verdad? Para que ustedes puedan verla. De menos 3, ¿a dónde quedamos? A 5, ¿verdad? De menos 3 me cambio a menos 2.9 para que vaya cambiando esto. Y la función era 0.5 elevada a la x. Observen por favor qué pasa con la gráfica de esta función. ¿Qué pasó con la gráfica? ¿Se comporta semejante a la otra cuando b era mayor a 1? Sería lo contrario, Se comporta de manera contraria, ¿verdad? Aquí fíjense bien, le dimos hasta dónde, hasta 0.5. Permítame tantito. Hasta 5, perdón. Vamos a suponer que le damos hasta 50. ¿Qué valores va tomando la función f de x a medida de que se va incrementando el valor de x? A medida que crece x, la función f de x cada vez toma valores menores, va decreciendo hasta llegar a ¿dónde? A 0. En algún momento va a llegar a 0. ¿Ok? Bueno, entonces, esta función exponencial, cuando la base está entre 0 y menor a 1, ¿verdad? Quiere decir que va a ser una función ¿de qué tipo? A ver, dígame, ¿va a ser creciente o decreciente?
¿Quién habló? Es que no estoy viendo acá. Yo, Wendy. Ah, ok, Wendy. ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? Va a ser decreciente, profe. Decreciente también. Es correcto, ¿verdad? Ambos están en lo correcto. ¿Cómo puedo saber que es decreciente? Pues veo el valor de la función, ¿verdad? Que a medida de que se incrementa el valor de x, de la variable independiente, el valor de la función cada vez se va haciendo más pequeño. ¿Me podrían decir el dominio para esta función? Vamos a suponer que están en el examen y que les aparece una función como esta, ¿verdad? Y les dice ahí, ¿verdad? Especifique cuál sería el dominio de esta función. Sería de -3 a 10, ¿no? Bueno, esos son los valores que le di. ¿Será que ya más allá de -3 ya no haya nada? Entonces sería de menos infinito a infinito, ¿no? Sería de Exacto. cero a más infinito. Exacto. El dominio va a ser de menos infinito porque le puedo dar lo que yo guste. No hay como la otra, ¿verdad? Que no te tomaba valores indeterminados ni valores complejos. Entonces le puedo dar de menos infinito a infinito. Y ahora el rango. ¿Cuál sería el rango? De cero infinito a cero. Es correcto. Siempre se expresa, ¿verdad? Lo primero que aparece a la izquierda. O sea, ¿qué valores toma? Acá a la izquierda sobre el eje Y, pues valores muy grandes, que los podemos, ¿verdad? Podemos decir entonces que va de infinito hasta cero. Ese sería el rango de la función. Ahora bien, esta función tiene una asíntota. Acuérdense que las asíntotas, decíamos hace un rato, que son estas líneas rectas, ¿verdad? Que toma una gráfica cuando los valores de la variable independiente son muy grandes. Bueno, entonces para nuestro caso, ¿habrá asíntotas en esta gráfica? Sí, profe. ¿Dónde sucede, verdad? ¿Para qué valor de y? Para Y no habría, pero para X sí, ¿no? Entonces, no. ¿Sí están de acuerdo aquí? Miren, a ver, para que no se me confunda. Permítame tantito, a ver. Voy a tratar de dibujar una asíntota horizontal. Más o menos ahí está. ¿Ok? Si la asíntota está aquí, ¿verdad? Aquí exactamente, esta asíntota se dice que está en y igual a 2. No sé si quede claro aquí. ¿Por qué y igual a 2? Y igual a cero. Exacto, para nuestro caso, ¿verdad? La asíntota, ¿dónde está? La asíntota está aquí. Coincide con el eje X. Por tanto, la asíntota se dice que está en y igual a ¿quién? A 0. Si la asíntota estuviera por aquí, ¿verdad? Diríamos que está en y igual a 3. Entonces, regresando a la gráfica que estamos analizando, la asíntota está exactamente sobre el eje X y eso quiere decir que está sobre y igual a 0. Vamos a ver entonces ya esto acá, ¿verdad? El dominio de menos infinito a infinito, el rango, decíamos, el valor primero que toma la función que va de infinito a 0, ¿es continua? Pues sí es continua, ¿verdad? Porque no tiene ninguna discontinuidad, o sea, no se corta la gráfica. Tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. Tampoco tiene simetría con ninguno de los dos ejes, ¿verdad? Ya sea con el eje X o con el eje Y. Y ahora la función es decreciente. Bueno, preguntas. Profe,
Ujú. En el rango no sería de menos infinito a cero. Es que ahí me confundí. No, mira, el rango tú lo No, vas a ver en Y, ¿verdad? Hacia arriba, ¿dónde está? Valores positivos. ¿Por dónde tenemos el infinito? Pues hasta acá arriba, ¿verdad? Pero positivo. Si la función viniera de aquí abajo hacia cero, entonces sí, el rango íbamos a decir que venía o tomaba valores de menos infinito hasta cero. ¿Sí o no? sí. ¿Seguro? A ver, mira, a ver. Es que lo que el profe está tomando en cuenta no es el eje X, sino el eje Y. Exacto, o Y como sea, el eje Y está en positivo, va a ser infinito positivo cero. Sí, ya entendí, ya entendí. sí, menos Gracias. infinito, exacto. Estamos acá en el eje Y, el rango está en el eje Y, acuérdate. El dominio sí está en el eje X. Te la pongo así porque no puedo sacar ahorita. Voy a perder tiempo en sacar el infinito. ¿Ah? Para el eje Y, el infinito negativo está hacia abajo. El infinito positivo está por arriba. Pero ya entendiste, ¿verdad? Sí, profe, ya entendí. Gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar. Este es lo mismo, ¿verdad? Para otras funciones, lo único que va a cambiar posiblemente sea la base. Vamos a ver otra función exponencial, que es la función exponencial básica, ¿sí? Así se llama, que es la que tiene como base del exponente el número trascendental que es e, que es la base de los logaritmos neperianos o la base de los logaritmos naturales. Bueno, entonces la función exponencial dice, así la vamos a encontrar en la mayoría de los casos. Como les decía hace algunas clases, esta función es muy útil en ingeniería eléctrica porque mediante ella podemos describir varios fenómenos. Tal es el caso de la carga de un capacitor y la descarga de un capacitor. También hay otras eh, análisis, como es el caso, ¿verdad? Para obtener la respuesta transitoria de un sistema de control, ahí también se utilizan estas componentes que son las envolventes. Hay mucho que van a ver ustedes ahí en los diferentes cursos que van a llevar en la carrera de ingeniería electromecánica, ¿verdad? Si se los dan bien, van a ver todo esto. Pero para que tengan una idea ustedes de que no crean que esto no existe, o sea, esto es algo real, por eso lo estamos estudiando y es muy utilizable, ¿verdad? Acá en la parte eléctrica. Bueno, entonces la función básica exponencial dice la función básica exponencial es f de x igual a e a la x, donde la base e es la base de los logaritmos neperianos, cuyo valor es e igual a 2.7182828185. Este número no, no se repite tampoco, como pi, ¿verdad? El número e dice es un número que aparte de ser irracional, ¿recuerdan lo que era un número irracional? Aquel que no se puede representar mediante, ¿verdad?, el cociente de otras dos cantidades. ¿Se recuerdan? Por ejemplo, que yo tuviera 4, pues 4 lo puedo representar como 8 sobre 2, ¿no? El resultado me da 4. Entonces eso quiere decir que este es un número racional, pero este no hay manera de hacer una representación de esta forma, o sea, no podemos obtenerlo mediante un cociente de otros dos números. Bueno, entonces dice, los números trascendentales son los números reales que no son una solución de ninguna ecuación polinómica de coeficientes racionales, o sea que no son raíces de las ecuaciones polinómicas. Por ejemplo, que yo quiera resolver una ecuación de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, la raíz resultante nunca va a tener este valor igual a e. ¿Ok? Bueno, vamos a analizar enseguida la gráfica de esta función, para lo cual vamos a darle valores a x aquí en este intervalo de menos 5 a 3, ¿verdad? Vamos a ver cómo quedaría la gráfica de la función. Voy a hacerlo aparte para que no cause ruido. A ver, aquí está la función. Vamos a quitar esta.
de el dominio de, digo, los valores de menos 5 a 3, ¿verdad? Menos 5, me voy a ir de 1 en 1, luego sigue menos 4 hasta llegar a 3, ¿ok? Bueno, entonces voy a borrar la gráfica ahorita. Ah, ¿verdad? Sí, ya vi. Ok, entonces esta es la función f de x igual a e a la x. Cuando no vean por ahí la letra me dicen para hacerlo un poquito más grande, ¿verdad? Ok, vamos a ver, ¿cuáles son los valores de x? Pues aquí fácilmente los sacamos, ¿verdad? Estos son los 9 valores. Ahora, ¿cómo podríamos obtener los valores de la función? Pues ustedes ahí, ¿verdad? En su casa ahí con su calculadora pueden hacer esto, ¿sí? Le ponen aquí, ¿verdad? Esto, cuando yo pongo esto así, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que la función la voy a evaluar cuando el valor de x es igual a ¿quién? A menos 5. Entonces aquí tiene que cambiar a x igual a, perdón, vamos a cambiar el exponente por menos 5. ¿Cuál sería el resultado de esto? Ahí en la calculadora lo pueden hacer. Pues esto le va a dar ¿cuánto? 0.007. Acuérdense que si no tiene, bueno, no creo que no haya una calculadora ahorita que no le puedan poner este exponente negativo, ¿verdad? Si no, pues aplican la propiedad de los exponentes. Bueno, entonces aquí ya obtuvimos el primer valor, ¿verdad? El otro valor, ¿cómo lo obtendríamos? En el caso de que ustedes quieran hacer esto de manera manual, ¿verdad? Que no tengan el programa. Ahora, para nuestro caso, x va a valer menos 4, aquí sería menos 4, y vamos a ver cuánto da. Esto da un valor de 0.018. Y ahí se va. Así como los van a sacar, ¿verdad? Pero pues esto lo vamos a hacer de volada sin perder tiempo. Aquí en el programa simplemente le puedo poner f de x y le pongo igual y ya me sale todo, ¿verdad? Lo que estaba yo sacando inicialmente por partes. Ya sale todo. Ya ustedes nada más pueden comprobar ahí con su calculadora. Y vamos a sacar ahora sí la gráfica. Nos vamos a gráficos. Insertamos una gráfica XY. Le ponemos de este lado el nombre de la función. Y ahí por acá, ¿verdad? La variable independiente. Y ahí tenemos, ¿verdad? Esta función exponencial básica. ¿Cómo se comporta esta función exponencial? ¿Se parece mucho a la primera que vimos o no? Voy a recordar esto. Acuérdense que nosotros partimos de una función que tenía lo siguiente: a por b, ¿se recuerda? A la x. Y nosotros analizamos el primer caso cuando b era mayor a ¿quién? A 1. Luego analizamos otro caso donde ¿quién? B estaba entre 0 y menor a 1. ¿Recuerda? Esta función que acabamos de graficar, ¿sí? ¿En qué caso cae? Fíjense qué pasaría si yo cambio esto así. ¿Cuál es el valor de esto, ¿no? Si yo en vez de le pongo esto, ¿cómo va a ser la gráfica? Pues la gráfica va a ser exactamente igual. ¿Por qué se lo cambié? Porque para poder analizar esto, miren. Habíamos dicho nosotros que si b era mayor a 1, la gráfica, la primera que hicimos, recuerden, era como creciente. Me voy a regresar aquí para que ustedes lo vean. Gráfica de la función exponencial para b mayor a 1. ¿Cómo fue? Igual a esta que acabé de trazar. Igual a la función de e a la x. Nada más que aquí, ¿verdad? En lugar de e le puse el 2.7182. ¿Para qué? Para que ustedes vean
que este valor es mayor que 1 y por tanto la gráfica nos tenía que salir en esa forma. No había por dónde más que se cambiara, ¿verdad? Entonces, esta gráfica siempre va a ser así, va a ser una gráfica de la función exponencial e a la x, va a ser una gráfica que va a ir creciendo, va a ser una gráfica creciente, también va a tener una asíntota, ¿en dónde me podrían decir? Voy a quitar esto ya. ¿Va a tener asíntota esta función o ya no? Sí, profe. Le voy a dar desde menos 50, que empiece por acá. Ahí está la asíntota, ¿verdad? ¿En dónde sucede la asíntota? En y igual a qué? A 0. A 0, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tipo de función es esta? ¿Es una función creciente o decreciente? Creciente. Ok, quiero que ustedes recuerden esto. Miren, esto es muy fácil de recordar. Si b es mayor a 1, ¿cómo va a ser la función? Creciente. Si b, ¿verdad?, es menor a 1, la función va a ser decreciente. ¿Ok? Entonces, para el caso de la función e a la x, ya sabemos que es 2.7182, es mayor que 1, la función va a ser creciente. ¿Me podrían decir el rango de esta función? ¿Cuál sería? De 0 a infinito. El rango es correcto, ¿verdad? Va a ir desde 0 hasta infinito. ¿Y el dominio? De menos infinito a infinito. Es correcto, ¿verdad? De menos infinito a infinito. Muy bien, entonces esta es la característica que tiene esta función exponencial. No sé si haya dudas con esto, con lo que llevamos hasta ahorita. No, profe, ninguna. Bueno, entonces regresamos acá donde estamos ya con la función. Aquí está, ¿verdad? Es la misma, nada más que se le dio valores a x en el intervalo, habíamos dicho, de menos 5 a 3. Yo le di más para que ustedes pudieran ver precisamente la asíntota, ¿verdad? Entonces el dominio, ya resumiendo, va a ir de menos infinito a infinito, el rango de 0 a infinito. Es continua la función en todo ese intervalo de valores de x. Es creciente para toda x. Tiene una asíntota horizontal en y igual a 0 y no tiene simetría con ninguno de los dos ejes, perdón, ni con x ni con y. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Ninguna, profe. Muy bien, entonces ¿qué pasa si le cambio el signo al exponente? ¿Cómo se comporta ahora? Como esto, ¿verdad? Pero ya ese es otro rollo. Bueno, la vamos a dejar aquí para no confundirlos, porque una función exponencial decreciente es precisamente cuando x es negativa, y esto sucede, ¿verdad? O es muy conocida por nosotros los que estamos en el área de ingeniería eléctrica y electrónica, porque así es como se comporta la descarga de un capacitor, ¿sí? Un capacitor es un dispositivo que almacena energía mediante un campo eléctrico. Esa energía se utiliza para muchas aplicaciones, para sintonizar estaciones de radio, perdón, un capacitor, perdón, para sintonizar frecuencias de radio, para filtrado en fuentes de voltaje, para aplicaciones de temporizado, en fin, hay muchas aplicaciones donde se utilizan los capacitores, y un capacitor precisamente su carga es así y su descarga es como ahorita la gráfica que les mostré donde se le cambia el signo. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Bueno, entonces, si no hay dudas,
la vamos a dejar aquí. Acuérdense, vamos a ver ¿cuándo quedamos? El martes, si Dios quiere, porque el lunes es festivo. Nos quedamos aquí en función logarítmica para que me recuerden. Ya también les comentaba ayer que les van a aparecer unas tareas para que estén pendientes ahí en el aula de Classroom, para que vayan haciendo las tareas y recuerden todo esto que estamos viendo y ya nos vayamos preparando para el examen porque ya falta poco para llegar a esa parte. Bueno, entonces aquí la dejamos y ya nos vemos si Dios quiere el día lunes. El martes, perdón. Profe, una pregunta. A ver, dime. ¿Las tareas lo hacemos a mano